En este video conoceremos todo lo relacionado sobre dichos principios y cómo aplicarlos a nuestra rutina de ejercicio, así que ponte cómodo, me presento, soy tu anfitrión y estamos a punto de comenzar. Los principios del entrenamiento físico son esenciales para cada persona que quiera establecer una rutina de entrenamiento, ya que aplicando esto va a poder alcanzar su meta establecida. Actualmente, una gran cantidad de personas practican diversas clases de deportes, de ejercicios o de actividad física, de una forma independiente. Sin embargo, varias de ellas se encuentran realizando una rutina de ejercicio sin siquiera saber cuáles son los fundamentos de un excelente entrenamiento. Dichos fundamentos, bases o principios del entrenamiento físico son los que tienen que regir toda clase de rutina de entrenamiento, si de verdad quieres ver resultados y poder lograr alcanzar los objetivos planeados. Estos principios de entrenamiento son notables e importantes, y toda clase de persona que quiera establecer una rutina de ejercicio debe considerarlos e implementarlos en la misma, ya que, como lo dijimos antes, va a ser lo que les ayude a cumplir con la meta propuesta. Importancia de su conocimiento. Para que todo entrenamiento logre ser siempre eficiente, debe contar por lo menos con un fundamento científico, que se encuentre establecido en lo que es el cumplimiento y la existencia de una cadena de principios del entrenamiento físico que llegan a prescindir lo que es la metodología, la planificación, la organización y el control del mismo. A partir de los principios del entrenamiento físico es que usted se va a guiar para un buen proceso de desarrollo de la condición física, ya que los mismos son aplicados como especies de reglamentos o leyes que garantizan y coordinan una aplicación del entrenamiento adecuada. Los principios del entrenamiento físico no pueden ser tomados o ser entendidos como unas reglas o lineamientos que si se pueden se cumplen o no, sino que más bien se deben encontrar formando parte de lo que es el sistema global, en el que se han llegado a establecer los diferentes tipos de asociaciones entre ellos mismos. La base del entrenamiento, el síndrome general de adaptación. Para que los llamados principios del entrenamiento físico logren tener lógica, primero que nada se debe de tener conocimiento de las leyes biológicas de adaptación al mismo. Por esto es que mencionamos el síndrome general de adaptación, o que es igualmente conocido como ley de Celly. El autor que da nombre para el término de estos principios es llamado Celly H. del año 1963, el cual llega a afirmar que dicha patología consiste en una clase de agente estresante que ocasiona en el organismo un desequilibrio frente a la acción, lo que al final provoca la ruptura de la homeostasis, y que si este tipo de agente externo llega a continuar de forma prolongada, da paso a diversas reacciones en cuanto a la función de la persistencia del mismo. El entrenamiento actúa como una especie de shock físico hormonal o estrés momentáneo, lo que ocasiona que se creen especies de protecciones en contra del mismo estrés, y de esta forma podríamos considerar que el mismo se trata de un desarrollo del estado de resistencia para que luego esto ocasione una adaptación al mismo. Los niveles de variación en la homeostasis a través de especies de estímulo específicos, que es el mismo entrenamiento, son la plena responsabilidad del comportamiento de la clase de curva del estado del entrenamiento. Los cambios realizados en los que llega a ser la base de los entrenamientos es lo que va a ocasionar unos nuevos métodos de adaptación. Comenzando desde esta definición sobre la adaptación del entrenamiento, además de ir aplicando los principios básicos o principios del entrenamiento físico que establecen lo que va a ser el perfecto entrenamiento, y también una correcta base genética, los cuales van a garantizar el mejor rendimiento en la actividad deportiva. Ahora vamos a conocer uno de estos principios del entrenamiento físico para que sea tomado en cuenta al momento que usted vaya a realizar una rutina de entrenamiento, ya sea esta diaria, semanal o mensual. Comencemos con el primero, que es el principio del entrenamiento asociado a la respuesta del organismo por el esfuerzo. Este primer grupo o bloque de principios del entrenamiento físico es el que va dirigido a la respuesta del organismo de la persona en cuanto al esfuerzo que ejerce durante los entrenamientos o las actividades físicas. Principio de totalidad. Algo que se debe tener en cuenta es que el entrenamiento debe ser un tipo de desarrollo multifactorial, por lo que la persona tiene que tener establecida la visión de todos los objetivos a realizar. Esto significa que el entrenamiento va a ser un estímulo idóneo para desequilibrar a todo el organismo y al mismo tiempo ocasionar una clase de respuesta en manera de rendimiento. Eso sí se tiene en consideración la sumatoria de todos y cada uno de los elementos. Para lograr ocasionar la respuesta esperada, los estímulos diferentes tienen que llegar a estar coordinados entre sí. Por ejemplo, uno de estos sería un tipo de entrenamiento que abarque un grupo de técnicas, agregando la técnica y también la condición física. Con cada uno de los periodos, ciclos y sesiones de entrenamiento, la persona debe de alcanzar lo que es el principio de totalidad. Principio de individualización.
Los rasgos morfológicos y funcionales de cada persona es lo que va a determinar este tipo de principios de entrenamiento físico. Cada individuo posee de manera propia y específica características distintivas del resto de los individuos en su entorno o alrededor. Cuando hablamos de características nos referimos en el ámbito de lo antropométrico, funcional, motor, psicológico, entre otros. Cada uno de estos principios permite explicar las distintas clases de reacciones que posee cada persona ante las diversas clases de procesos de entrenamiento, sin importar su estado o forma. De acuerdo a las capacidades y las necesidades de cada individuo, los beneficios logrados en el entrenamiento van a ser óptimos, siempre y cuando sean aplicados de forma correcta en la persona, por lo que la caracterización llega a ser uno de los requerimientos principales del entrenamiento de la actualidad. Un gran ejemplo sería una rutina de entrenamiento físico que sea ejecutada por un amigo o por un familiar. Esta no tiene por qué llegar a ser igualmente beneficiosa para otro individuo, ya que cada uno posee una característica funcional y morfológica distinta. Cada persona que es deportista tiene que ser individualmente tratada de acuerdo a sus características, según las necesidades que requiere este, el nivel de condición, habilidades técnicas, las características de su deporte y las psicológicas. Principios del entrenamiento relacionado con el estímulo del entrenamiento. Ahora que ya conocemos el primer grupo de principios, pasemos al segundo bloque, que son aquellos que llegan a generar estímulos en el organismo por medio de los procesos de entrenamiento, entre los que tenemos intensidad. El estado del entrenamiento de una persona va a ir mejorando al momento en que la intensidad del mismo es lo suficiente como para lograr ocasionar una plena activación del metabolismo energético y también la activación de los diversos tipos de sistemas del organismo humano, lo que significa que el cuerpo humano, cuando es sometido a un ritmo de ejercicio con un alto nivel de esfuerzo físico, se va adaptando de manera progresiva, con el fin de poder aguantar cada vez más cargas. Por ende, se puede llegar a dar diversos momentos en que cuando el organismo es sometido a distintos estímulos suceden cosas diferentes, como por ejemplo, estímulos de baja intensidad no suele provocar ninguna clase de respuesta en el organismo. Estímulos de mediana intensidad no llega a provocar adaptación, sin embargo, sí produce estimulación. Estímulos de intensidad fuerte únicamente no llegan a ocasionar en el organismo excitación, sino que aparte de esto se añade lo que es la adaptación posterior o incluso la supercompensación para una gran mejoría de todas las capacidades del organismo. Estímulos de intensidad demasiado fuerte. Estos llegan a ocasionar un desgaste sin ninguna clase de posibilidad de recuperación, todo a causa de un estímulo o de una serie de estímulos que van más allá de lo excesivo. Esto es lo que podríamos definir como shock del entrenamiento. Progresión. Para lograr conocer lo que es la progresión del entrenamiento, es de gran importancia que se conozca que la aplicación de un tipo de estímulo frecuente llega a suponer una clase de evolución positiva del rendimiento, lo que es seguida de una clase de estancamiento y que finaliza en una especie de disminución de dicha capacidad. Esta clase de progresión en el entrenamiento puede llegar a abarcar desde unas dos clases de perspectivas diferentes. Estos son desde un punto de vista de técnica del entrenamiento positivo, por lo que debe de comenzar por lo sencillo, lo conocido y lo fácil con el fin de poder terminar con lo difícil y desconocido. El entrenamiento tiene que ser entendido como un tipo de proceso que se llega a extender durante muchos años, en el que cada una de las actividades se llegan a fundamentar en los resultados de las precedentes actividades, con el fin de llegar a reforzar y desarrollar los mismos, es decir, los hábitos de la actividad física de la persona. Espero que estos principios te hayan quedado claros. Si realmente fue así, no dudes en darle like, compartir y suscribirte. Nos veremos en una próxima ocasión.